bajo el tema Justicia, Ley e Historia. El texto bíblico está en Deuteronomio 24 del 10 al 21 y es la última lección de esta unidad. Ya la semana próxima comenzaremos entonces otra unidad con otro tema. Durante las pasadas lecciones hemos estado estudiando sobre las leyes que Dios le ha entregado al pueblo de Israel para establecer una sana administración de la convivencia social y la justicia según la ética de Dios. También hemos estudiado las características morales y éticas que todo buen líder debe demostrar en su comportamiento personal y en el desempeño de administración de la justicia y las leyes. Durante las pasadas semanas hemos estado hablando sobre lo que se conoce como el Código de la Alianza, que era el código de leyes y normas que Dios le entregó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, y posteriormente el Código Deuteronómico, que es un repaso del Código de la Alianza, de las leyes y los estatutos que el Señor le entregó a su pueblo y que fue efectuado este repaso por Moisés antes de que el pueblo entrara a la tierra de Canaán. En la clase de hoy estudiaremos una de las normas jurídicas más hermosas de la Torá. El Código Deuteronómico legisla para garantizar la supervivencia, el cuidado y la protección de los grupos empobrecidos y marginados en Israel. Pero usted no lo va a ver como el pueblo de Israel, usted lo va a ver como el pueblo de hoy en día. Y vamos a ver si estas normas éticas y morales aplican a nuestra sociedad actual. El título de esta lección es Compasión contracultural. El término contracultural es empleado en referencia a toda acción que desafía a la cultura dominante, ya que estas leyes establecen mandatos que retan a la cultura de esa época. Cuando el Señor le dio estos estatutos al pueblo de Israel, en esa cultura y en esa época histórica, nadie se preocupaba por los marginados ni por los desventajados. Nadie se preocupaba por la viuda, ni por el huérfano, ni por los extranjeros, ni siquiera por los esclavos, porque los esclavos eran un objeto, no eran personas, eran objetos que uno podía hacer con ellos lo que quisiera. Pero el Señor, como es un Dios de avanzada, como Él está preparando su pueblo para que sea la luz del mundo, Él dio nuevos reglamentos, nuevas normas, nuevas alternativas de cómo tratar a estos grupos sociales que sí existían en esa época, pero pasaban como invisibles. Estas leyes establecen mandatos que retan a la cultura de esa época que no existían. Leyes laborales, ofrecieron protección a los trabajadores, normas que protegían al desposeído contra la usura de los prestamistas, ni seguridad social para las viudas y los huérfanos. Estas leyes nos hablan de cómo el pueblo de Israel debe tratar a estas personas en estas situaciones determinadas y establece las primeras leyes laborales que se conocen en la historia, porque en esa época la gente trabajaba 7 días a la semana de sol a sol, sin ningún descanso, sin ningún respeto por la salud. Y nosotros hoy en día nos quejamos tanto de cómo es nuestro sistema laboral, pero en esa época no existía absolutamente nada. La gente trabajaba y trabajaba y trabajaba hasta caer muerta. Y el Señor, en su infinita misericordia, establece estas normas y estas leyes para garantizar que toda persona va a tener un descanso, un periodo de descanso justo. Los objetivos de las clases son evaluar las leyes humanitarias incluidas en esta sección como estándares de justicia a favor de la protección del pobre. Asumir el compromiso ético de la defensa y cuidado de los grupos marginados y excluidos de la sociedad. La clase se titula Contracultural, porque el Señor está estableciendo algo que va en contra de la cultura que había en esa época. Él está estableciendo algo totalmente novedoso que no existía. Y la lección, pues lo que nos va a enseñar es precisamente
cómo la compasión de Jehová es tan grande que aún va en contra de la cultura que existía en esa época. El vocabulario, tenemos la palabra prendas. Cualquier artículo de un deudor pone como garantía por un préstamo o por el cumplimiento de una promesa. Y jornalero, que es obrero o trabajador que se contrataba para una tarea en un tiempo específico. Su salario era el jornal que se debía pagar antes de la puesta del sol. Pero esta determinación de pagar el jornal antes de la puesta del sol viene una vez que el Señor le crea y le da al pueblo de Israel el mandato a través del Código de la Alianza o del Código Deuteronómico, porque anteriormente eso no existía. La gente trabajaba y trabajaba y trabajaba y podían pasar semanas y no cobraban. Y el Señor determinó que esto era extremadamente importante para que la gente tuviera alimento para llevar a su casa, porque pues estas leyes están hechas para las personas pobres. Y si usted no tenía dinero al final de la jornada, ¿cómo iba a llevar alimento a su casa? Entonces, voy a pedir por favor a quien quiera que haga una lectura de los versículos del 10 al 13 para comenzar a trabajar el análisis de la lectura de esta semana. Deuteronomio 24, versículos del 10 al 13. Que el Señor le bendiga. Amén. Si hacen un préstamo a su prójimo, no entren en su casa para tomar ninguna prenda suya. Quédense afuera y esperen a que él saque lo que va a dar en prenda. Y si trata de una persona pobre, no deben retener la prenda durante la noche. Tienen que devolvérsela a la puesta del sol para que así pueda taparse con su manto cuando se vaya a dormir. Así él los bendecirá y ustedes harán una buena acción delante del Señor su Dios. Palabra de Dios. Vemos aquí cómo el Señor está dando un estatuto y un reglamento, y vemos en el análisis y en la presentación que le está haciendo de las personas a las cuales le va a aplicar esto, que realmente estas eran personas bien pobres, porque para que ustedes emprenda, para que le den un préstamo, su vestimenta, su manto, tiene que ser que usted no tiene nada más que ofrecer. Y entonces el Señor se está asegurando que de verdad los desventajados de nuestra sociedad reciban el trato justo que merecen. Según vemos en los versículos, estos 3 versículos específicamente rigen la conducta de los prestamistas. Por primera vez dentro de los reglamentos, normas sociales que habían en esa época, el Señor pone unos límites a los que los prestamistas pueden hacer y establece que mientras la persona, el prestamista, se mantenga dentro de estos límites, va a recibir bendición porque va a estar obedeciendo lo que Jehová le está mandando. Estas leyes son leyes humanitarias para la protección de los desposeídos frente a los acreedores. Y mire que en esa época, para pagar una deuda, hasta era válido tomar la vida de una persona o la libertad, porque muchos padres se veían obligados para pagar una deuda a dar sus hijos como esclavos por X cantidad de años para cubrir esta deuda. Y sin embargo, el Señor le está diciendo, no, esto ya no se puede hacer así. Ya hay que establecer unos límites para asegurar que la persona dentro de su proceso que necesita tomar prestado algo de alguien tenga un trato justo y humanitario y que se le trate con dignidad, porque pues los prestamistas en esta época, según estuve leyendo dentro de los comentarios que hay sobre este proceso en esa época, era un trato
donde los prestamistas se creían que eran dueños de la gente y de la propiedad de la gente, porque yo te presté algo, yo tengo derecho a todo lo tuyo y yo tengo derecho a cobrar lo que sea, cuando sea y como sea, sin tomar en cuenta y sin respetar la dignidad de las personas. Y el Señor está diciendo, ya esto no se puede hacer. Prohíbe que el prestamista llegue a la casa del acreedor a buscar el artículo que servirá de garantía al préstamo que se va a realizar. O sea, ya el prestamista no puede entrar a la casa de una persona a recoger nada, ningún artículo para pagar esa deuda, cosa que antes se hacía. Antes de esto, en otras culturas, sencillamente, si tú me debías algo y yo no pagaba, pues yo entraba a tu casa y me llevara lo que fuera. Fuera tu comida, fuera tu bebida, fuera tu animal, fuera tu herramienta de trabajo, fuera lo que fuera, que yo entendiera que tenía el valor de la deuda que tú tenías conmigo. Y el Señor lo que está diciendo es que ya esto no está permitido. Y en la promulgación de esta ley crea una protección a la integridad del deudor y de su hogar. O sea, ya el prestamista no tenía derecho absoluto sobre las pertenencias de la persona que le está solicitando un préstamo de lo que fuera que necesitara esta persona. El prestamista no puede tomar como prenda algún artículo que sea necesario para el sostenimiento diario del deudor y su familia. O sea, el prestamista no puede ir y quitarle su herramienta de trabajo como pago de una deuda. Si yo soy carpintero y necesito mis herramientas para yo poder construir algo y tener el dinero para poder pagar la deuda, tú no me puedes quitar mi herramienta de trabajo. Si yo soy pastor, no me puedes quitar mis ovejas, mi ganado, porque de eso es que yo me alimento. Y el Señor no puede, indica que no se puede tomar herramientas de trabajo ni animales de labranza. O sea, nada que impida que esta persona que te debe algo pueda sostener su vida y alimentar a su familia. El prestamista no lo puede tomar como pago de una deuda, y mucho menos si es un pago forzoso, donde la persona, el prestamista, invade la propiedad de esta persona que le debe para tomar y sustraer lo que él entiende que es el pago de su deuda. Si el artículo que se ofrecía en garantía es prenda de vestir, el mismo debía devolverse antes de la puesta del sol como medida de amparo. O sea que si usted prestamista aceptó el traje de la viuda porque era lo único que ella tenía, cuando termine el día usted se lo tiene que devolver, porque esa persona tiene el derecho a dormir abrigado. En esa época la gente dormía con su ropa. La gente no tenía un closet lleno de ropa que pudiera ir, pues mira, tú te quedaste con este traje, pues yo abro el closet y me pongo otro. Los pobres solamente tenían una muda de ropa, solamente tenían un manto, los que lo podían tener, que era para el abrigo de la noche. Y entonces, si alguien tenía que dar eso en prenda para recibir un préstamo, el Señor le ordena que al prestamista, que aunque no haya recibido el pago de esa deuda, él tiene que devolver esa prenda, porque es lo que realmente va a hacer que esta persona se pueda proteger del frío durante la noche. Además, que el hacer esto no lacera la dignidad de la persona que tiene una deuda con el prestamista, porque entonces esta persona va a estar desnuda prácticamente, que es lo que establece las escrituras, ¿no? Y entonces es necesario entender que esto es contracultural, porque en esa época no era lo que se acostumbraba por los prestamistas. Los prestamistas cobraban su deuda, no importando cómo perjudicaran al deudor. Y el Señor se va en contra de la cultura existente y le dice al pueblo de Israel, no, ustedes van a hacer las cosas de esta otra manera para asegurar la dignidad y ser justos con las personas pobres que necesitan tener un préstamo de artículo, de dinero, de alimento, porque estamos pensando en préstamo de dinero, pero no necesariamente tenía que ser de dinero.
podía ser de alimento, podía ser de cualquier otra cosa que pudiera necesitar la persona, porque en esa época, más que el dinero, lo que se servía era el trueque. Yo te doy algo, tú me das algo, pero ese algo no necesariamente eran monedas de dinero. Podía ser, yo te presto una manta y tú me prestas una vasija. Y entonces eran artículos, pero debían ser devueltos a su dueño al caer la tarde. Y esto crea una nueva visión de lo que el Señor quiere hacer con su pueblo y establece que Dios, el puntal más importante es que por amor a su pueblo, Él es misericordioso, y además de ser misericordioso, Él es compasivo. Y el puntal de la cristiandad es la compasión. Jesucristo también predicó sobre la compasión. Nosotros tenemos que aprender a ser compasivos con nuestros semejantes, y eso es lo que el Señor está comenzando a enseñarle al pueblo de Israel a través de estas regulaciones. Por favor, que alguien lea el versículo 14 y 15. Dios les bendiga. Amén. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea que tus hermanos o los de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. Palabra de Dios. Usted se imagina, bueno, usted se imagina que usted trabaje una quincena completa y el día de cobro, ahora pues casi nadie cobra en cheque, todo el mundo cobra por depósito directo, y que usted vaya a su cuenta, y no aparezca el depósito de su salario. Imagínese esa situación en una época donde el pago era diario, donde se supone que el pago fuera diario, que según una persona trabajaba, al final del día cobraba, que se acordaba durante la mañana el pago que se le iba a dar a ese trabajador, y que terminada la jornada de trabajo, el dinero no estuviera, o el artículo o el alimento por el cual esa persona trabajó no estuviera. ¿Qué pensarían ustedes de esto? ¿Qué les parece que le pasa esta situación en su trabajo actualmente? Pues eso mismo era lo que sucedía con la gente en la época que estamos trabajando ahora, cuando el pueblo de Dios entró a Canaán. Culturalmente no era una obligación del patrono, cuando contrataba a un trabajador, pagarle según lo acordado al terminar de la jornada. Muchos lo que hacían era que acordaban una paga, ya fuera en dinero o en artículos, con una persona, y cuando llegaba el final de la jornada de trabajo, no le pagaban. Y estas personas de las cuales estamos hablando aquí trabajaban por alimento. No estamos hablando de personas ricas, no estamos hablando de personas pudientes, porque esta reglamentación se hizo para los pobres y desprotegidos. Imagínese que usted trabaje de sol a sol y que entonces no reciba su paga, y que tenga esposa y que tenga hijos que alimentar. Pues el Señor quiso corregir eso y vuelve de nuevo y crea una revolución cultural, porque Él estableció las primeras leyes de protección laboral. Estas leyes son la base de lo que son las protecciones laborales de la mayoría de los países del mundo. Y empezaron en el Deuteronomio, en la entrada de Israel a Canaán, porque a nadie se le ocurría en esa época pensar que el trabajador necesitaba protección. Estos versículos que acabamos de estudiar prohíben explícitamente la explotación laboral por primera vez en la historia. Ordena pagar el salario al terminar la jornada de trabajo diaria.
Garantiza que el trabajador pueda comprar los alimentos diarios para su familia. Y ustedes saben lo que a mí me recuerda esto. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando nos daban las clases de historia en la escuela, que nos hablaban de las libretitas de jornalero, que era en las siembras de caña, en las haciendas de siembras de caña, que el jornalero trabajaba y al final del día él iba a un lugar donde en ese lugar, en una libretita, anotaban lo que él había trabajado y había una tienda donde allí mismo él iba a ir a comprar los artículos y los alimentos que él necesitaba para el día. Pues esto es el precursor de eso, porque antes de esta época esto no se hacía, pero el Señor determinó que él iba a hacer una revolución en la cultura, porque como él quería que su pueblo fuera un pueblo diferente, él está estableciendo la diferencia en el proceso de la protección laboral. El incumplimiento de esta ordenanza resultaba en un acto de opresión hacia el trabajador. O sea que si usted tenía trabajadores y al final de la jornada usted no le pagaba lo que había acordado por el trabajo, usted estaba convirtiéndose en un patrón opresivo. Y este acto de opresión por primera vez también se señala en la historia y en las escrituras como un pecado. O sea que usted tiene que cumplir con sus trabajadores. El patrono sería encontrado culpable de pecado. La opresión de los trabajadores es fuertemente condenada por los profetas. En el Antiguo Testamento, lo vemos en Éxodo, Levítico, Jeremías y en Malaquías, donde a través de la historia se ha estado condenando la opresión del trabajador, pero es en esta época tan remota, cuando el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, ya el Señor estableció que esto es un pecado, que esto es incorrecto, que todo trabajador merece justa paga por su trabajo según lo que acordó con su patrono, sea semanal, sea quincenal, sea bisemanal, tiene que cumplir el patrono. Y eso viene de lo que hoy en día conocemos en nuestra Constitución como la protección del trabajador, lo que trae como referente las leyes laborales que tenemos hoy en día, que podamos pensar que tal vez no son las más justas, que podrían ser mejores, que tienen espacio para mejorar, es cierto, pero su nacimiento está aquí estipulado en las escrituras. O sea que esto nos va dando una luz que nos dice que todas las constituciones del mundo que acogen dentro de sus reglamentos lo que dice las escrituras tuvieron base, y las personas que las escribieron tenían base y conocimiento de las escrituras, porque de ahí es que se establecen las constituciones todo lo justo, todo lo correcto y todo lo que debe ser compasivo. Obviamente, las leyes son interpretadas y son aplicadas por humanos. Por lo tanto, estamos llamados a error, pero dentro de lo posible, pues el patrono debe tener la responsabilidad de ser justo con sus trabajadores y cumplir. En esta época, esto era tan y tan contrario a lo que Dios quería, que era una causa de pecado. Por lo tanto, tenía un castigo. Y nos dice el Señor que esto no estaba permitido, de cometer opresión contra el trabajador. Y aquí vemos cómo se van estableciendo a través de la discusión y el recordatorio y lo que el Señor nos da desde el Éxodo hasta Deuteronomio, cómo debe ser la convivencia de la sociedad a la ética y a los ojos de Dios. Por favor, que alguien lea los versículos 17 y 18. Si alguien quiere opinar, decir algo, reflexionar, si le llama alguna, lo puede hacer en cualquier momento. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano
ni tomarás en prenda ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando a que hagas esto. Palabra de Dios. Aparece anterior a esto un versículo que es el 16, pero dentro del bosquejo de la clase, aparentemente este versículo, pues aparentemente no lo trabajaron, pero este versículo nos dice que los padres no son responsables de los pecados de los hijos, ni los hijos son culpables ni responsables de los pecados de los padres. Cada uno ante el Señor va a responder por sus propios actos. Por lo tanto, esto también rompe la creencia antigua. Voy a tomar agua. La creencia antigua de que todos los pecados que cometían los padres los pagaban los hijos. De aquí en adelante, cada cual es ante Dios responsable por lo que haga. O sea, que le está diciendo al trabajador, al patrono, al prestamista, al usurero, tú vas a ser responsable ante Dios si tú incumples estas leyes y estos mandamientos. En el versículo 17 nos habla y nos dice que no cometan ninguna injusticia con los extranjeros ni con los huérfanos, ni tampoco tomen en prenda la ropa de las viudas. A través de la historia, los extranjeros que entran a otras naciones, muchas veces en esta época histórica, eran considerados menos porque no eran ciudadanos. No se les respetaba, no se les trataba con la misma consideración porque no eran ciudadanos nacidos en el lugar donde ellos decidían emigrar. Y el Señor le está diciendo a través de este versículo que todos somos iguales ante sus ojos, sin importar dónde nacimos. Sencillamente ante Él, eso de naciones y de países y de que tú eres americano o que tú eres francés o que eso a Él no le importa. Ante sus ojos todos somos iguales y todos debemos ser tratados con la misma consideración. Pero sabemos que la realidad es que los inmigrantes pasan muchas vicisitudes, pasan mucho discrimen, pasan mucho sufrimiento, aún en estos tiempos. Y nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de identificar esas situaciones y luchar contra ellas, porque la hermandad en Cristo no tiene naciones, la hermandad en Cristo no tiene idiomas. Todos somos iguales y todos debemos ser tratados de la misma manera. O sea que en resumidas cuentas, usted debe tratar al otro como usted quiere que lo traten a usted. Y el versículo nos habla de los grupos marginados en el Israel primitivo, que son la viuda, los huérfanos y los inmigrantes. Muchos huérfanos y viudas provenían del norte de Israel y eran considerados extranjeros porque no habían nacido en el territorio de Israel. O sea que entre ellos mismos, a pesar de que tenían la misma creencia en el mismo Dios, se marginaban y se excluían unos a otros por el lugar donde habían nacido. Y el Señor lo que les está diciendo es que para Él eso no es aceptable, que sencillamente todos ante sus ojos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y que nuestra responsabilidad allegarnos a nuestros hermanos que tienen que emigrar a este país de otros países buscando mejorar su calidad de vida y ayudarlos y abrirles las puertas en las medidas que nosotros lo podamos hacer, porque eso es importante y es necesario. Ahora yo le pregunto a ustedes, y más en esta congregación, ¿ustedes han sufrido o sufrieron en algún momento por el proceso de inmigración? ¿O tuvieron, obviamente, somos una comunidad mixta, han sentido o se han sentido
dentro de la sociedad, discriminados por haber nacido en otra nación. Pues eso mismo era lo que sentía la gente extranjera que llegaba a otras tierras. Antonia. Antonia. Ajá. Que de acuerdo a esa clase, si vamos a mirar, para mí yo creo que la humanidad completa, para mí, si vamos a ver, todos somos debajo del cielo extranjeros. Eso que quede claro. Uno tiene que partir de pensar que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en el mundo habita, ¿verdad? Pero que yo lo tengo que decir así, que me doy, o sea, estoy diciendo, como dice, me doy cuenta que la gente al día de hoy, y hoy, ahora mismo, cuando vino el rey de España, se formó un salpa afuera, porque si esto, porque si lo otro, porque si de aquí, porque si de allá. Si vamos a ver la humanidad, el mundo entero está en lo que se llama estar discriminando, discrimen. Y lo que prácticamente para mí, que estaba leyendo, lo que escuché, más bien, es la compasión de Jesús, que nosotros tenemos que tener compasión y saber para no estar denigrando en contra de nadie, porque el mundo es de Dios, y nosotros tenemos que llevar eso al plano de una sencillez, de humildad, para no estar haciendo juicio. El juicio le pertenece a Dios y todos somos extranjeros, todos. Tienes razón, Antonia, todos somos extranjeros en esta tierra. Por lo tanto, nadie puede discriminar porque una persona nació en una o en otra nación, porque entonces todos podríamos discriminar contra todos, porque todos somos, según las escrituras, extranjeros en la tierra, porque no pertenecemos a la tierra, estamos aquí de paso. Pero el Señor, estos estatutos para Él eran tan importantes y tan importantes que se cumplieran, que Él llevó a su pueblo, a los montes Ebal y Gerizim, antes de que entraran a Canaán, y puso la mitad del pueblo en un monte y la mitad del pueblo en otro. Y le pidió a esta mitad del pueblo que gritara todas las bendiciones que ellos iban a recibir por cumplir los estatutos de Dios. Y le pidió a estas personas en este otro monte que gritaran todas las maldiciones que iban a recibir por no cumplir los estatutos de Dios, para que el pueblo se lo grabara en la mente y en el corazón, para que toda la tierra de esa época escuchara lo que para Dios era importante, el cumplimiento de la compasión que Él tenía con su pueblo a través de la protección a los desprotegidos, a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos. Y era tan importante que Él quería que todas las naciones de alrededor escucharan cuando Él le dijo al pueblo todas las bendiciones que iban a recibir y todas las maldiciones que iban a tener por no cumplir con estos estatutos que estamos viendo en esta mañana. Y esto ocurrió inmediatamente que el pueblo entró a Canaán, y este evento se conoce como el Monte de la Maldición, y es para que nuestro Dios quería que el pueblo no se le olvidara, porque Él sabe que su pueblo es bien olvidadizo, tal y como somos nosotros, que todo se nos olvida.
que sencillamente no se olvidaran de las consecuencias que iban a tener, tanto positivas por la bendición como negativas por la maldición, por no cumplir con estos estatutos. Se prohíbe dentro de estos versículos tomar la ropa de la viuda como garantía para un préstamo. Y la base jurídica y ética de estas ordenanzas es tan simple como que él le dijo al pueblo: recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Y como tú fuiste esclavo en Egipto, tú viviste todo esto. Y lo que queremos es que los que vengan a Israel no vivan lo que ya ustedes vivieron. Por lo tanto, no pueden olvidar que fueron marginados, que fueron hechos esclavos, que no fueron protegidos, que fueron totalmente desprotegidos mientras estuvieron en Egipto. Pues él lo que quiere es que el pueblo de Dios entienda, se le grabe en el espíritu, que no pueden cometer contra los otros pueblos los mismos actos de injusticia que ellos recibieron a través de su esclavitud en Egipto. Y esa es realmente la base jurídica de todo lo que estamos trabajando en este momento. Por favor, que alguien lea los versículos del 19 al 22. Deuteronomio 24, versículos del 19 al 22. Si al estar recogiendo la cosecha de su campo, se olvidan ustedes de recoger un manojo de trigo, no regresen a buscarlo. Déjenlo para que lo recoja algún extranjero de los que viven entre ustedes, o algún huérfano o alguna viuda, al fin de que el Señor su Dios los bendiga a ustedes en todo lo que hagan. Cuando recojan las aceitunas de sus olivos, no repasen cada una de las ramas. Las aceitunas que se queden, déjenlas para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Al recoger las uvas de su viñedo, no repasen ustedes cada una de las plantas. Lo que quede, déjenlo para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Palabra de Dios. ¿Qué pensarían ustedes si hoy en día usted le dice a un agricultor que sufrió tanto para poder obtener su cosecha, que no la coseche completa? Eso es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo en ese momento. Estos 3 versículos presentan 3 leyes humanitarias para atender las necesidades de los pobres. Todas están relacionadas con la cosecha y la oportunidad para que el indigente adquiera alimento. Aquí el Señor lo que le está diciendo a los granjeros en Israel, a los que siembran la tierra: sí, tú vas a cosechar, pero vas a dejar algo ahí para que entonces el pobre y el menesteroso pueda ir y cosechar y comer también. Y no lo vas a culpar ni de robo, ni apropiación ilegal, como sucede hoy en día, que si tú vas por la calle y coges una pana y el dueño del palo te ve, te puede acusar de apropiación ilegal. No, usted va a dejar eso ahí para que otros también puedan obtener alimento, puedan obtener su sustento, para que la viuda que no tiene quien la sustente, porque en esa época, recuerde que la mujer que no tenía marido no existía, para que la viuda pueda ir allí y cosechar alimento para ella y para sus hijos, para que el menesteroso, el pobre, pueda ir allí, el extranjero que entró a la tierra, que no consigue trabajo, porque lo discriminan porque es extranjero, pueda ir allí, conseguir alimento y alimentarse. Y esas son leyes novedosas que en esa época tampoco existían, porque los extranjeros, las viudas, los huérfanos no existían en la sociedad. Eran los seres invisibles, eran los que nadie veía, porque si una mujer no tenía marido, no tenía valor, no tenía nombre. Si un hijo no tenía padre, se moría de hambre. Y si un extranjero llegaba a otra tierra, a menos que fuera una persona de mucho poder, de mucho dinero,
tampoco era reconocido por la sociedad. Y el Señor está proveyendo la manera de que estas personas se puedan alimentar y puedan tener su sustento en todo tiempo. La ley ordena que el sobrante en el recogido de la cosecha en los campos de trigo, olivares y vides sean destinados para los pobres. Motivación, recordar los años de escasez en Egipto. El Señor le repite una y otra y otra y otra vez a su pueblo: recuerden que ustedes fueron esclavos en Egipto. Recuerden la miseria y la injusticia que pasaron en Egipto. Y asimismo nos dice a nosotros hoy en día: recuerda lo que tú pasaste. Recuerda la miseria, recuerda la escasez, no solamente la escasez material, sino la escasez espiritual. Antes de que tú reconocieras que tienes un Dios, lo aceptaras y dejaras que Él se preocupara por ti. Y eso es lo que le está diciendo al pueblo de Egipto. Y es lo que le está diciendo a la sociedad de esa época. Y nuestro Dios se fue contra la cultura, contra lo que había establecido en esa época, y creó leyes para protección de los trabajadores. Creó leyes para la protección de los marginados, de las huérfanas, de los viudos, de los extranjeros en la tierra de Israel. Y eso no existía. Por eso es que esta lección se llama compasión contracultural. Nuestro Dios tiene su puntal, es la compasión hacia la humanidad. Y Él se fue en contra de la cultura, en contra de lo que todo el mundo dijera, para decirle al pueblo de Israel: tú vas a hacer las cosas de esta otra manera. Y haciéndolas dentro de la manera que yo te digo, tú vas a asegurarte de que todas las personas que estén en tu territorio y que estén fuera de tu territorio, pero que crean en mi nombre, sean tratados con justicia, sean tratados con equidad, sean personas reconocidas dentro de la sociedad, porque en el momento que usted reconoce que hay una viuda que tiene necesidad, que hay un extranjero que tiene necesidad, que hay un huérfano que tiene necesidad, usted lo está reconociendo como parte de la sociedad. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Nosotros somos llamados a preocuparnos y ocuparnos de nuestros semejantes, no solamente de mi familia. También tengo que mirar más allá a mi comunidad, en mi trabajo, por el lugar que yo camino, por donde hago ejercicio. No importa dónde usted esté, usted tiene que mirar y estar dispuesto a aplicar la compasión y la misericordia de Dios a otras personas. Y esta lección es el final de esta segunda unidad, que es Dios es la fuente de justicia. Y hemos visto cómo el Señor, a través de las diferentes situaciones históricas que pasó el pueblo de Israel, estableció la justicia y ética suya, que era la que iba a seguir el pueblo de Israel, que hasta ese momento no existía. La gente estaba por la libre, hacían lo que querían, no se preocupaban por nadie, solamente por la satisfacción de sus necesidades o de sus placeres o de sus gustos. Pero el Señor comenzó a establecer orden, comenzó a establecer leyes, pero lo más importante de estas leyes es que las leyes son justas, que las leyes son equitativas, donde se toma en cuenta a toda la sociedad y donde nos deja a nosotros hoy en día como aplicación la necesidad de que nosotros como cristianos hoy en día apliquemos estas leyes, estos estatutos, no solamente en nuestra familia, sino en nuestra comunidad de trabajo, en nuestra comunidad en la iglesia. Que tratemos de ser lo más justos y lo más compasivos posibles con nuestros semejantes, para que entonces tengamos una mejor sociedad y nosotros podamos ser luz, como fue Israel en esa época. Nosotros podamos ser luz en esta sociedad que tenemos hoy en día tan convulsa y tan difícil y tan violenta, que cada día está peor. Pero nosotros podemos, con nuestro comportamiento, ser entonces la luz que alumbre a la gente que tiene tanta necesidad espiritual en este tiempo. Esa es realmente la lección y lo más importante. Si usted aprende eso y aplica eso, usted aprendió lo necesario, porque realmente nosotros tenemos que entender o debemos comenzar a comprender que como iglesia
Nosotros somos la luz del mundo y somos la luz de estos tiempos. Ahí usted donde está, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con todo lo que tiene, con todo lo que no pueda tener, usted como cree en el Cristo de la gloria, como cree en Cristo como su Salvador, porque le sirve a un único Dios, usted se convierte en luz donde quiera que usted va. Y esa luz debe irradiar a sus semejantes, a toda persona sin importar quién sea ni cómo sea. Así sea el drogadicto que le pide una peseta en la luz o el profesional que es su compañero de trabajo. A todos debemos tratarlos con la misma compasión, con el mismo respeto y con la misma dignidad. Esa es la lección que nos deja esta segunda unidad. Dios es la fuente de justicia, porque mientras practiquemos la justicia según la ética de Dios, vamos a continuar siendo la luz que el mundo necesita. ¿A alguien le gustaría hacer algún comentario, alguna reflexión final? Pues entonces pasamos a ponernos en pie para leer la oración final. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu compasión. Ella es más dulce que la miel. Gracias también porque esta lección mediante la cual nos invitas a seguir tus pasos para forjar una iglesia capaz de cuidar de los desamparados. Ayúdanos, oh Dios, a ser compasivos. Danos de tu fuerza para vencer la indiferencia y estar del lado de los pobres e invisibles. Señor, confesamos que en ocasiones hemos sido indiferentes. Perdónanos y permite que hagamos evangelio en medio del dolor que sufren los extranjeros y despatriados. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Padre Santo y Dios eterno, Señor, te presentamos las ofrendas, Padre, que se han recogido en esta mañana. Padre, úsala, Señor, como tú entiendas, Dios Todopoderoso, porque cada día en nuestro mundo es más necesario tu compasión, Señor. Cada día es más necesario, Señor, que tú, Señor, pongas en nosotros el anhelo, la necesidad y la sabiduría para poder tratar con compasión a nuestros semejantes, Dios Todopoderoso. Te damos toda honra y toda gloria, mi Dios. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, a ti hemos orado. Amén.